Entonces, ella habló, nuestra actriz va a hablar, porque, atención, es con premeditación y alevosía que yo he escogido gente joven. Por ello que sus currículos son cortos, porque el mío está joven, no puede tener ni largo currículum. Porque lo que es muy importante es oírlos, porque a los viejos ya nos han oído mucho. Entonces ahora es el escritor el que va a hablar, Daniel Amaro. Sí, va. Así nomás. A la libre. Bueno, yo sí quiero empezar un poco más con el tema, ¿no? Porque cuando Sara me invitó me dijo que era la crítica y el teatro peruano, ¿no? Entonces, lo primero que hice yo en realidad fue preguntarme quién es para mí un crítico, o qué es un crítico para mí, ¿no? Y me puse a buscar un poco en internet y encontré algo que existe en varios países, que en Perú creo que no existe, por ejemplo, es una asociación de críticos. ¿Ha habido? Ahí hubo la pretensión, pero jamás la realización. Pero ha habido hay un nombre por ahí. Y ellos tienen un mensaje en el que tienen lo que llaman en inglés un disclaimer, ¿no? Que es como que, no sé, la meta y advertencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces ellos dicen, traducido, lo que nos une es el amor por el teatro y aceptamos la responsabilidad por lo que decimos. No pretendemos ser ignorantes, ¿no? Lo cual suena quizás un poco no muy humilde, que digamos, ¿no? Pero es algo que yo pienso que un crítico debería tener, seguridad, ¿no? Porque estoy muy acostumbrado a leer críticas en las que uno empieza con yo no sé mucho de teatro, pero igual te voy a decir lo que opino de tu obra, ¿no? Entonces pienso que cuando uno va a criticar debería criticar con seguridad y con confianza desde el comienzo, ¿no? Con la poca experiencia que tenga o basta, ¿no? Pero asumir la experiencia que tiene y, como dicen ellos, tragar la responsabilidad de sus palabras de alguna forma, ¿no? ¿Qué es una buena crítica para mí? En teoría es simple, ¿no? Primero tiene que describir y luego tiene que evaluar, ¿no? Y si uno tiene una pluma también puede entretener en la crítica, ¿no? Hay algunos que son capaces de entretener en sus críticas, ¿no? No todos. En un mercado más orientado a lo económico, al final el rol de crítico simplemente es decirle a la gente si vale la pena que gaste su plata en esta obra o no. Al final el día es eso, ¿no? Es una recomendación. Pero pienso yo que podemos dar un par de pasos más, ¿no? Yo esperaría un punto en el que el crítico se convierta en portavoz del público, ¿no? Porque nuestro mundo tal vez es pequeño, ¿no? Y yo creo que los que más leemos críticas son los involucrados en el teatro, ¿no? No tanto el público, ¿no? Yo no sé cuánta gente busque alguna crítica para decir, bueno, ¿qué obra voy a ver hoy día? Mira, acá le da 2 estrellas, acá 5 estrellas, acá 4, ¿no? Creo que no existe eso como en el cine, ¿no? Y no sé si debería existir. Pero al final creo que en nuestro mercado limeño, al final los que leemos más críticas somos los involucrados mismos, ¿no? Entonces yo aspiraría a que la crítica sea un poco como feedback, ¿no? Como en algunos constructivamente, ¿no? Como, yo no sé, el problema es que no sé cuántos críticos estén en capacidad de representar una opinión del público, ¿no? Si es que es posible siquiera plantear eso, ¿no? Pero parece que hay varias variables en un montón de obras en las que la mayoría de gente suele estar de acuerdo, ¿no? Fallas muy evidentes, ¿no? Luego ya se puede debatir, porque la crítica efectivamente es subjetiva, ¿no? Ya, la idea de que uno puede criticar objetivamente creo que ya desapareció, ¿no? Y justo ligado un poco a eso, encontré una respuesta de un crítico australiano que decía, ¿no? Tú no juzgas igual a una obra en un teatro enano que se está cayendo a una obra que se presenta en el Royal Shakespeare Hall, ¿no? Entonces eso me hizo pensar a mí también un poco, ¿no? Cuando yo digo me gustó la obra, ¿cuántas fallas estoy dispuesto a tragarme, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con las expectativas que uno tiene, ¿no? Porque todo crítico y todo espectador, todos somos críticos a cierto punto, ¿no? Por lo que no profesionales. Cuando vamos a ver algo tenemos expectativas, ¿no? Que pueden venir de 1000 lados, ya sea del presupuesto que tiene la obra, ¿no? Evidentemente esperamos más calidad de algo con más dinero y menos calidad de algo con menos dinero. Todo esto son supuestos, ¿no? No sé si debería ser así, no sé si es correcto que sea así, pero creo que es así, ¿no? Y la experiencia, ¿no? O la reputación del elenco que va a representar la obra, del director, del escritor, bla, 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 ¿no? Pero también creo que relaciones personales, ¿no? Yo conozco muchos críticos que disfrutan más de una obra donde dicen que quieren, es natural, es humano, ¿no? Y probablemente sufran más cuando hay una obra mala de la que alguien quiere, ¿no? Y creo que no es desdeñable esa idea, ¿no? Es que las relaciones personales forman parte de la crítica, ¿no? Forman parte de la visión que uno tiene. Igual la ideología, ¿no? La forma que uno tiene de pensar, y también la economía, que me pareció algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos
Hay críticos que han contado que en el año de la crisis económica se han dado cuenta en retrospectiva que fueron más amables con sus críticas porque no querían que la gente deje ir al teatro porque tenían menos dinero, ¿no? Se dieron cuenta que si seguían siendo igual de duros, eran capaces de reducir la cantidad de público que iba ahora, ¿no? Pero estamos hablando de países donde la crítica realmente tiene un impacto en la asistencia del público, ¿no? Que no creo que sea necesariamente el caso nuestro, ¿no? Simplemente para ir terminando, antes de pasar a lo pequeñito que es subjetivo, lo mío, ¿qué respeto yo en un crítico, ¿no? O sea, ¿cuándo disfruto de una crítica, ¿no? Cuando presenta evidencia lo que dice, ¿no? Cuando si señala algo, cuando me dice en qué momento vio esto, en qué parte de la obra vio esto, ¿no? Y en tal sentido mucha capacidad de observación, ¿no? Porque sin observación no me puedes dar evidencia de nada, ¿no? Ser capaz de contextualizar, ¿no? Así como puede ser contextualizar en el presupuesto, ¿no? Es una obra con mucha plata o con poca plata, también contextualizar en la experiencia de cada uno, ¿no? Es una ópera prima, es alguien que ya tiene 30 años en el teatro, ¿no? Porque sin contexto no se puede juzgar, ¿no? Establecer criterios, ¿no? Establecer las reglas del juego de crítica. O sea, si yo no sé cuáles son tus reglas del juego, no sé bajo qué me estás juzgando, ¿no? Decir cosas como bonito, interesante, divertido, regular, bajo qué regla de juego, ¿no? Si me explicas la regla del juego, bacán. Y en ese sentido, creo que lo que falta un poco es un método o una teoría de crítica, ¿no? Que varios la tienen, ¿no? Pero no... O sea, cuando uno lee críticas cuando uno tiene la posibilidad de leer un blog, por ejemplo, y leer varias críticas de varias obras distintas, a veces puede sentir que las variables que han analizado cambian de obra en obra, ¿no? Como que no tienen un método claro, ¿no? Yo no creo que la crítica debe ser una plantilla que hay que llenar, como que título, fecha, cantidad de actores, ¿no? Pero una base que te lleve, ¿no? A cosas que sigas, ¿no? Y las críticas que yo diferencio entre constructivas y destructivas son las que, para mí la constructiva propone soluciones, nota las fallas y las hace evidentes, pero propone una forma de sobrellevarlas, ¿no? O te lo reconoce para que tú sepas en qué fallaste, ¿no? La crítica constructiva, en algún sentido medio utópico, lo que busca es el bien común, ¿no? El bien común del teatro, en realidad, ¿no? O sea, si yo vi una obra que no me gustó, quiero criticarlo para que en su siguiente obra le vaya mejor. No quiero criticarlo para que nunca más haga teatro, ¿no? Y creo que a veces puede ser que se caiga un poco eso, ¿no? Creo que hay críticos que no diferencian la persona del trabajo, ¿no? La persona de la obra, ¿no? Que si la obra es mala, la persona es mala, ¿no? Si la obra fue tonta, la persona del tipo es tonta, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Creo que la crítica más en general busca no busca tirar dedos, ¿no? Creo que no debería ir mucho por ahí, ¿no? Y ahora la parte subjetiva, tú preguntabas cómo esto ha tocado mi vida. Bueno, las dos perfiles colectivas que tengo no las de nadie, así que no fueron de mérito de crítica, no tuvieron oportunidades de criticar, ¿no? Más allá de... Las creaciones colectivas. Sí, porque fueron temporadas cortitas, una fue 5 semanas, 5 días y la otra fue... ¿Pero cómo fueron? ¿Cómo fueron? A mí la primera fue un proyecto de improvisación en el que se iban a improvisar varias escenas ligadas a un concepto común, que era la desconexión. Es una obra que se llama Power Off. La premisa es que va a haber una tormenta electrosolar y todas las aparatos electrónicos van a dejar de funcionar. Y me invitaron primero a buscar conectar un poco más las escenas sueltas que tenía, y al final me entregué al carro y escribí una historia y se convirtió ya no eran escenas sueltas, no eran una historia, ¿no? Y la segunda fue un poco porque alguien sabía que había hecho esto y me dijo, bueno, hagámoslo, algo parecido, pero terminó siendo totalmente algo mucho más abstracto, en el que nos sentábamos a leer poemas de Javier Heró y decíamos, ya, yo quiero un texto en el cable de mi micro, ya, yo quiero un texto en el cable de cemento. Era como que escribir a pedido, ¿no? Me decían, dame un texto donde hable de un balcón, ya. Dame un texto donde pueda hablar sobre mi papá, ya. Y fue bonito, ¿no? Pero esto pequeño sí tuvo la suerte de ser criticada varias veces, ¿no? Es un pequeño, perdón, sí, es la primera obra que le publican a Daniel y es la que es puesta en escena en el Teatro Británico, con el auspicio del Británico, con una paga también para el autor, y eso es muy importante y creo que es la primera vez que se hace en el Perú. Y está en este libro y es el cuarto concurso de dramaturgia peruana que se llama Ponemos tu obra en escena. Va a contarnos sobre qué es tu pequeño. Bueno, creo que tuvo como 7 o 8 críticas, ¿no? 2 o 3 en periódicos y el resto en blogs, y creo que la mayoría fueron nefastas, ¿no? Creo que de las 8 hay una que es relativamente, que le gustó un poco la obra, ¿no?
que creo que es Alonso, ¿no? Porque creo que es un tipo buena gente también, que no, como dicen, no puede dar con Pablo, ¿no? Quizás, ¿no? Pero el resto sí me dio con Pablo y, bueno, a mí, al texto sí, ¿no? Curiosamente, he transcrito casi textualmente lo de la República, porque le da con Pablo a lo que me funciona a mí, que es la dramaturgia, ¿no? Se titula "Y la dramaturgia", la pregunta, ¿no? Como que, ¿dónde está, no? Dicen que buenas actuaciones con una buena dirección salvan un texto regular, pero a veces no existe remedio. El Centro Cultural Británico tenía que fallar y esta vez lo consiguió. No es culpa del dramaturgo, ojo, es culpa del jurado que eligió su obra. El texto redunda y presenta personajes sin interés. Eso sí, sorprende que el escenario se caiga al final. ¿Qué le sucede al Centro Cultural Británico? Ahí hay personas inteligentes y capaces que trabajan y podrían cambiar el panorama, ¿no? Y luego me enteré que escribir estas cosas también es dramaturgo. Entonces lo relacioné un poco más a otras variables, ¿no? Entonces, ¿no? Lo personal, ese tipo de cosas, ¿no? Pero me divertí mucho cuando la leí, ¿no? La primera obra no, pero la segunda obra sí, ¿no? Pero luego leo Diario 16, donde por ejemplo les parece patético que el escenario se caiga al final, ¿no? Entonces es un poco interesante cómo pueden haber varias críticas, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, ¿no? Que creo que es lo rico, no es lo bonito, pero por ejemplo lo que yo les he leído es casi la crítica completa, no analizó nada, no hubo actuación, no sé, fue qué mal texto y ya, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Y creo que la gente más amable, que suele ser la gente que critica teatro independiente, no fue a ver mi obra, porque hay muchos críticos que no van a ver obras que no son independientes, ¿no? Porque creo que piensan que lo que hacen un favor, y creo que efectivamente hacen un favor, ¿no? Dándole cabida a las obras que no tienen el comercio o la República bajo contrato, ¿no? Que por ejemplo mi obra tuvo portada de luces por contrato probablemente, ¿no? Es lo que hablaba un poco con Sara, ¿no? Cobertura mediática teatral hay, ¿no? Pero la hay en forma de spot publicitario, ¿no? En forma en la que te venden una obra que no has visto, ¿no? Esta obra habla de esto y presenta esto, y te entrevistan, y te cuentan, y te la venden. Pero el tipo que escribió ese spot publicitario impreso probablemente ni siquiera vaya a ver su función. Y si es que fue a ver tu función, nunca va a poder opinar sobre tu función en ese mismo periódico donde te vendió la obra, ¿no? Entonces, creo que deberíamos intentar rescatar un poco más los espacios de crítica y quizás no quitar el espacio publicitario, pero buscar cómo se puede amalgamar esto, ¿no? Que el que vende la obra también pueda ver la función y pueda no solamente venderte la obra, ¿no? Y bueno, fue eso, ¿no? Pero mi experiencia con la crítica es muy mala, ¿no? Pero según esto yo debería dejar de escribir, ¿no? Pero no lo voy a hacer, lo cual me hace quizás de alguna forma concluir que hemos llegado a un punto en el que la crítica no solamente no lleva o no solamente mete o quita gente de salas, sino ni siquiera afecta o al autor o al actor o al director. Y no creo que eso esté bien. Yo creo que debería ser una guía. Y yo no sé bajo qué críticas podría guiarme, ¿no? Lo cual me parece un poco triste a veces, ¿no? Pero para que no se nos borre de la memoria, porque bueno, que ustedes tienen una memoria joven, quisiera pedirles que si tienen preguntas para Yamil o para Daniel, las hagamos antes de empezar con el FAEL, que es el festival, sí saben todos, ¿no es cierto?, de teatro que hubo en Lima hace poco. Entonces, si tienen preguntas o tal vez aportes a lo que ellos han dicho, lo hagan ahora o lo dejamos todo para el final. Voy a empezar con la señorita que levantó la mano para el abrazo del maquinguayo, para que vayan pensando en la pregunta. ¿Dónde está la señorita? Es un joven, pero en vez de poner los lentes, pero soy pretenciosa para que me crean jovencita, no he puesto los lentes. ¿Quién sabía? Adelante, por favor. Párate. Tú ibas a hablar que sí sabes lo que es el abrazo maquinguayo. En la sala hay más que sepan cuál fue el abrazo del maquinguayo. Solo quiero ver las manos arriba de los que. Es maravilloso, ¿ves? Esto es una especie de crítica, porque también se hace crítica así, al que nadie de aquí, aparte del joven, sepa un momento de la historia del Perú, los acabo de criticar y tú vas a explicar lo que es. Pero esa es para mí una crítica, demostrar algo claramente, concluyentemente.
por favor. Sí, es cuando las tropas de Pedro Bermúdez se dan el abrazo en Maquinguayo con las tropas de Orbegoso y así ya no le dan golpe de Estado a Orbegoso. ¿Y así no le dan qué? Voy a esperar. A comienzos de la época republicana gobierna entonces el presidente Orbegoso y le quieren dar golpe de Estado. ¿Sí? Para esto hay una alianza con el golpista, que creo que era Gamarra, se alía con el ejército de Pedro Bermúdez, que era un de alto rango militar, ¿no es cierto? Pero al final Pedro Bermúdez se echa para atrás y al final ya no apoya a Gamarra tiene que retirarse y hace las paces con Orbegoso. Claro, muy bien, yo quiero, ¿te gusta la crítica o prefieres el teatro común y corriente? No, me gusta la crítica. Entonces, fíjate, yo hice mi tesis de licenciatura sobre Alfonso Latorre, que para mí, en los largos años que tengo metido en el teatro, ha sido el ejemplo del crítico que hemos podido tener. Hizo crítica 41 años, ¿saben la cantidad de noches? Por eso nomás que le regaló al teatro. Claro que se ganaba la vida, pero con todo. Entonces, yo tengo aquí la edición sencilla. Cuando yo pretendí, me fui a San Marcos, mi universidad, a buscar los sitios más baratos donde imprimieran, porque yo quería venderla muy barato la edición, pero me ganó la pereza, creo yo, y ya hice esta edición que vale 30 soles. Pero entonces, como lo que dice adentro es lo mismo, quiero regalarte para que conozcas a este crítico, que quiero que todos sepan su nombre,